Te sale mejor dar que recibir. Y crees que eso habla bien de ti. Pero mira lo que pasa cuando te toca el otro lado. Te dicen algo bonito y lo esquivas con un chiste. Alguien te invita y algo se te tensa por dentro. Y a los 2 días ya estás buscando cómo devolverlo. Te ofrecen ayuda y contestas, no hace falta, de verdad. Y cargas solo con ello. Y con el dinero, igual. Trabajas más que casi todos los que conoces y aún así, cuando algo llega fácil, desconfías. Como si lo que no duele no contara. No tienes un problema de dar, tienes media práctica. Y hoy vamos a mirar la mitad que falta. Pero fíjate en algo que no cuadra. Toda la vida te enseñaron que dar es virtud y que recibir, si no lo has sudado, es abuso o egoísmo o deuda. Así que llevas años entrenando medio gesto y es como respirar solo hacia afuera. Puedes hacerlo un rato, pero te vas quedando sin aire. Hace 2500 años los taoístas escribieron página tras página sobre esa mitad que a ti no te enseñaron. Sobre estar abierto, sobre el vacío que sirve, sobre situarse debajo para que todo llegue. Hoy vas a ver las 5 puertas que tienes cerradas: el elogio, la ayuda, tu propio dar, el amor y el dinero, y cómo se abren sin traicionarte. Y déjame decirte lo que este vídeo no es ley de atracción. No vas a visualizar nada, no vas a repetir frases delante del espejo y el universo no te debe un ingreso. Esto es filosofía observada y un poco de psicología medida si quieres. 5 claves y quédate hasta el final porque la quinta habla de dinero y no dice nada de lo que esperas. 5 claves, las 2 primeras las vas a reconocer al segundo, te pasan cada semana. La tercera es la que casi nadie cuenta y a mí me costó años poder mirarla. La cuarta es la más tierna y la quinta es la que decide cuánto te cabe. Pero antes una pregunta, respóndela con honestidad. ¿Alguna vez alguien te hizo un favor con cariño y en vez de gratitud sentiste una incomodidad? Una especie de deuda que no te dejó en paz hasta devolverlo. Si te ha pasado, no eres un desagradecido. Te pasó algo que tiene nombre y hoy le vamos a poner luz. Ponte cómodo, respira y empezamos. Imagina un valle. No hace nada, no persigue el agua río arriba, no escala las montañas a buscarla y sin embargo toda el agua de la comarca, la lluvia, el deshielo, los arroyos, terminan en él. ¿Por qué? Por su forma. Está abierto y está abajo. No se ganó el agua, la recibe. Ahora mira los picos. Se hicieron altos, imponentes, admirables y están secos. Todo lo que les cae les resbala. Nada se queda en una cima. Esa es la diferencia que va a sostener todo este vídeo. No entre quien tiene y quien no tiene, entre la forma que retiene y la forma que deja llegar. El Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, lo dice en el capítulo 66, con una imagen enorme. Los ríos y los mares reinan sobre los 100 valles, porque saben ponerse debajo. Fíjate bien, el texto más influyente del taoísmo no dice que el mar sea el más fuerte, ni el más rápido, ni el que más se esfuerza. Dice que es el más bajo y por eso todo llega a él. Tú llevas años intentando ser pico. Hoy vamos a aprender la forma del valle. Primera clave.
El elogio. Es la puerta que cierras más veces al día. Te dicen, lo hiciste muy bien, y contesta, bah, no era para tanto. Te dicen, qué bien te ves. Y respondes, será la luz. Te felicitan y en menos de 3 segundos ya devolviste el cumplido como quien devuelve una pelota que quema. Y aquí el giro que cuesta mirar. ¿Crees que esquivar el elogio es humildad? No lo es. Es un rechazo, y de los finos. Cuando rebajas lo que el otro acaba de ver en ti, no estás siendo modesto. Le estás corrigiendo la mirada. Le estás diciendo, viste mal. La humildad de verdad no necesita desviar nada. El que desvía es el que no soporta ser visto, porque ser visto en lo bueno te compromete. Mañana habrá que estar a la altura. ¿Cuál es el coste? Nadie riega una planta que escupe el agua. La gente aprende rápido. Deja de decirte lo bueno porque incomoda decírtelo. Y tú te quedas a solas con la única voz que nunca se calla, la que te señala los fallos. Con los años, eso hace algo serio. Acabas creyendo que solo tus errores son verdad, porque es lo único que dejas entrar. El Tao Te Ching, en el capítulo 28, tiene un verso que parece escrito para esto. Conocer el honor y sé el valle del mundo. No dice rechaza el honor, no dice presume de él, dice cuando llegue, ten forma de valle. Deja que entre sin inflarte y sin esconderte. El valle no rebota el agua ni la exhibe, la deja llegar y la guarda abajo, donde no se evapora. ¿Y cómo se practica esto en silencio, sin anunciarlo? La próxima vez que alguien te diga algo bonito, haz lo más difícil que te voy a pedir hoy. Di gracias. Y punto. Sin chiste, sin devolución inmediata, sin no es para tanto. 2 segundos de silencio después del gracias. Y nota lo que se te mueve en el cuerpo en esos 2 segundos. Ahí está toda tu información. Segunda clave, la ayuda. El favor, la invitación, el te acerco yo, el déjame que te ayude con eso. Tu repertorio es automático. No hace falta, no te molestes, ya lo hago yo. Y cuando no logras esquivarlo y alguien te da algo de verdad, empieza el reloj. No descansas hasta devolverlo, a poder ser mejorado, y antes de 48 horas. Crees que devolver rápido es ser agradecido. Es exactamente lo contrario. Un favor devuelto al instante no es gratitud, es un pago. Estás cancelando la cuenta para no estar en deuda ni un minuto. La psicología estudió esto hace décadas y encontró que ante el mismo favor caben 2 estados que no se parecen en nada. La gratitud, que es cálida y te acerca al otro, y el endeudamiento, que es tensión pura. Un estado incómodo que solo quiere pagar para librarse. Y que en vez de acercarte te empuja a distanciarte de quien te ayudó. Tu cuerpo está procesando los regalos como préstamos. Esa es la avería. ¿Y cuál es el coste? Pues doble. Y el segundo es el que duele. Primero lo cargas todo solo y lo sabes. Pero segundo, un favor que se deja vivir un tiempo es un hilo tendido entre 2 personas. Es el otro pensando, me debe una, con una sonrisa. Y tú sabiendo que ahí hay confianza. Si cortas el hilo al segundo, pagando, no se teje nada. Tus vínculos se vuelven contabilidad, limpia, ordenada y fría. Hay gente que te quiere y que no ha conseguido darte nada en años. Piensa lo que eso le hace al vínculo. Y escucha lo que observa el Tao
en el capítulo 34 dice que el Tao nutre a los 10.000 seres sin adueñarse de ellos. Todo lo que te mantiene vivo, el aire, la luz, el agua del valle, te llega sin factura. La deuda no viene incluida en lo que recibes, la añades tú. En silencio esta semana, acepta al menos una ayuda que ibas a rechazar, solo una. Y esta es la parte difícil. No la devuelvas en 7 días. Deja el favor, respirad. Vas a notar la incomodidad, el reloj interno queriendo saldar. No le obedezcas, solo obsérvalo. Ese impulso es la clave 3. Un segundo. Para. ¿Te has fijado en lo que estás haciendo mientras me escuchas? Puede que ya estés pensando en alguien a quien mandarle este vídeo. Alguien que da demasiado, alguien que no sabe recibir. Mirará la jugada. Te estoy hablando de recibir y tu primer impulso ha sido dar. Ni siquiera este vídeo te lo estás quedando para ti. Quédatelo, este es tuyo. Seguimos. Tercera clave. Y aquí está lo que nadie cuenta. No recibes mal a pesar de ser generoso. Das tanto para no tener que recibir. Yo tardé años en poder mirar esto. Suena duro, así que vamos despacio por capas. La primera, dar, te deja el control. El que da elige el momento, la forma, la cantidad. El que recibe no controla nada. Le llega cuando le llega, como le llega. Recibir es ceder el mando un instante y tú al mando te sientes a salvo. La segunda capa es más honda. Dar te mantiene arriba. En cada intercambio hay 2 lugares, el que ayuda y el ayudado. Y en algún momento de tu historia aprendiste que arriba no se sufre. El que da no molesta, no debe, no necesita. Yo puedo solo. No es tu fuerza, es tu coraza. Te hiciste pico para estar a salvo. Y mira la imagen. Al pico todo le resbala. La montaña que se hizo alta para que nada la tocara. Es exactamente la que se quedó seca. Y la tercera capa, y esta es la que me costó años. Si nunca recibes, nunca compruebas si te querrían igual sin tú dar. El que solo da no llega a enterarse de si lo aman o le pagan. Recibir sin haber dado antes es el único experimento que revela si el vínculo es contigo o con tu función. Y por eso asusta tanto. No evitas recibir por generosidad, lo evitas por la respuesta que podrías encontrar. El Tao Te Ching ya conocía esta trampa. En el capítulo 10 describe la virtud más alta. La llama virtud profunda. Así, dar vida sin adueñarse, actuar sin retener, dar sin quedarse con nada del otro, ni su deuda, ni su admiración, ni el lugar de arriba. Míralo de frente. El dar que te compra una posición no es esa virtud, es comercio. Y tú llevas años comerciando sin cobrar, para que nadie pueda cobrarte a ti. La práctica de esta clave no es dar menos, es una pregunta, una sola. Antes de tu próximo, ya lo hago yo. ¿Esto lo doy o con esto me escondo? No cambies nada todavía, solo empieza a distinguir tus 2 formas de dar. Una te llena, la otra te está dejando seco en la cima. Cuarta clave. Quedan 2. La siguiente es la más tierna y trae una historia que me costó contar. Y la última habla de dinero y te dije que no diría lo que esperas. Cuarta clave, el amor. Recibir cuidado sin convertirlo en factura, decir sí, quédate, en vez de no te preocupes, estoy bien.
dejar que te pregunten qué te pasa y contestar la verdad. Dejarte querer en los días en que no tienes nada que ofrecer a cambio. Crees que no pedir es no molestar, que querer bien a alguien es que nunca tenga que gastarse en ti. Pero el amor que no dejas entrar no se queda esperando en la puerta, se queda sin sitio. Y quien te quiere necesita un sitio donde ponerlo. Esa es la parte que tu autosuficiencia no ve. Cuando lo rechazas todo, no estás protegiendo al otro de la molestia, lo estás dejando fuera de tu vida con la mejor de tus sonrisas. Lo conviertes en espectador. Y nadie sostiene mucho tiempo el papel de querer a alguien que no le deja quererle. Quiero contarte algo. Hace unos años, en los primeros meses después de dejar mi trabajo en la banca, cuando el dinero por primera vez en mi vida adulta había que mirarlo 2 veces, una amiga de mis años de facultad, de cuando estudiaba en económicas, me invitó a cenar. Ella seguía en la banca, en otro banco. Sitio pequeño, una mesa junto a la ventana. Cuando llegó la cuenta, puso la mano encima del platillo y dijo: «Invito yo». Y yo sentí un calor en mi cara. No gratitud, vergüenza. Y esto es lo absurdo. Yo sabía que a ella no le costaba nada, no era el dinero. Era dejarme invitar. Insistí 3 veces en pagar la mitad. 3. Y de vuelta a casa, parado en un semáforo, me sorprendí calculando a qué restaurante la llevaría yo. Uno un poco mejor, para quedar en paz cuanto antes. Ahí me cayó la pregunta: ¿en qué momento un gesto de cariño se me volvió una factura? No supe responderla, pero esa noche entendí una cosa. Mi amiga no me había puesto en deuda, la deuda la puse yo. Ella solo había puesto la mano en un platillo. El Tao Te Ching guarda para esto uno de sus versos más antiguos, el del capítulo 6. El espíritu del valle no muere. Úsalo y nunca se agota. Lo que se recibe limpio no gasta a nadie, ni al que da, ni al que recibe. El agua no le cobra al valle, el valle no se disculpa con el agua, y ninguno de los dos lleva la cuenta. Si de todo este vídeo te llevas una sola frase, que sea esta: recibir no te pone en deuda, te pone en vínculo. La deuda la inventa el miedo. Si quieres, para practicar en silencio, la próxima vez que alguien te ofrezca cuidado, un «¿estás bien?», un «te acompaño» o un «invito yo», no lo esquives, di sí. Una vez, sin compensarlo en 24 horas. Y si la vergüenza aparece, no la eches. Es la vieja portera de tu puerta cerrada que todavía no sabe que ya no trabaja ahí. Y queda la última, la más importante, la que decide cuánto te cabe. Quinta clave: lo que la vida te da. El dinero, las oportunidades, lo que llega sin haberlo sangrado. Y aquí se pone incómodo, porque esta clave no va de técnicas, va de identidad. Te enseñaron que todo lo que vale se gana con esfuerzo, que lo que llega fácil o no es tuyo, o no vale, o se paga después. Y sobre esa idea te construiste un personaje, el que se lo gana todo a pulso. Suena noble, pero ese personaje tiene una regla secreta. Solo puede recibir lo que duele. Un ingreso inesperado, un trabajo que sale solo, una facilidad. Y ahí está tu desconfianza. Esto ya lo pagaré. Rechazas, saboteas o sueltas rápido todo lo que no cuesta. No tienes un problema de escasez. Tienes una identidad que filtra la entrada. Y aquí el taoísmo incomoda a los dos bandos, al que persigue el dinero y al que lo desprecia. Porque perseguir es apego y despreciar también. Una mano que agarra y una mano que empuja
están igual de ocupadas, igual de cerradas. La puerta de la abundancia en el Tao es el desapego, dejar que llegue, dejar que se vaya, sin cerrar la mano en ninguno de los dos gestos. El valle, otra vez, no persigue el agua río arriba y tampoco le pone diques cuando baja, abierto en las dos direcciones. Por eso siempre tiene agua. Y el capítulo 22 lo deja en 3 palabras que valen más que toda la literatura de la prosperidad junta. Lo hundido se llena. No dice el que más se esfuerza se llena. No dice el que más cree se llena. Dice lo hundido, lo que aceptó tener espacio, estar abajo, estar abierto. La abundancia taoísta no es un premio al mérito ni a la fe. Es una consecuencia de la forma. ¿Y tú tienes forma de muro o forma de valle? Esta semana, cuando llegue algo bueno que no pediste, un ingreso, una ayuda, una hora libre, no digas ya lo pagaré, di lo recibo. 2 palabras y déjalo estar. Y ahora no te vayas, porque esto no se entiende, se hace. 30 segundos conmigo. Deja las manos abiertas sobre las piernas, las palmas hacia arriba, así, sin más. Y ahora respira, pero al revés de como sueles. No empujes el aire, déjalo entrar, no lo vayas a buscar. El aire sabe llegar solo. Tu único trabajo es no cerrarle el paso. Fíjate en lo que acaba de pasar. El aire es lo único que llevas recibiendo entero toda tu vida, sin devolverlo mejorado, sin dar las gracias, sin sentirte en deuda ni una sola vez. Recibir ya lo sabes hacer. Llevas haciéndolo desde tu primer segundo en el mundo. Solo lo tenías reservado para el aire. Esta semana, cada vez que algo bueno se acerque, un elogio, una ayuda, un gesto, un ingreso, vuelve un instante a las palmas abiertas, aunque solo sea mentalmente, y pregúntate solo esto. ¿Le estoy cerrando el paso? Vamos a llevarnos el mapa entero en 5 frases. El elogio, gracias y punto. La ayuda, acéptala y deja el favor respirar. Tu dar, pregúntate si das o si te escondes. El amor, sí, también es una respuesta. Quien te quiere necesita un sitio para ponerlo. Y lo que llega. Forma de valle, no de muro. Lo hundido se llena. Y la frase transformada para que se venga contigo. Recibir no te pone en deuda, te pone en vínculo con la gente que te quiere y con la vida. La deuda la inventaba el miedo. No te voy a pedir un like, te voy a pedir algo más difícil hoy. No esta semana, hoy. Recibe una cosa entera, un gracias sin devolverlo, un invito yo sin pelear la cuenta, un ¿estás bien? Contestado con la verdad. Y si quieres sellarlo delante de alguien, déjame un comentario. Como sabes, los leo y los contesto todos. Si quieres seguir mirando la vida desde el Tao, suscríbete y compártelo si crees que alguien lo puede necesitar. Aquí seguimos cada semana pensando en voz alta, sin fórmulas mágicas y sin gurús. Y si llegaste hasta aquí creyendo que tu problema era no tener suficiente dinero, suficiente ayuda, suficiente amor, quizá ya lo estés viendo distinto. No era lo que faltaba por llegar, era la puerta. El valle no se gana el agua, no la persigue,
no la merece, la recibe. Tú también puedes. Alquimia interior.